Hoy está con nosotros Armando Robles Godoy, cineasta, escritor, periodista y hombre de múltiples intereses. Acerca de estos intereses y de muchas otras cosas vamos a conversar. Le damos la más cordial bienvenida, como siempre, a Armando. Él me alcanzó una selección de sus escritos, de algunos de sus escritos, porque él ha publicado mucho. Y bueno, por supuesto se ocupa de temas capitales. Y vamos pues a ocuparnos también de algunos de estos temas. Aquí veo que en la película Imposible Amor, que no he visto desgraciadamente todavía, bueno, uno de los personajes, le busqué para invitar. Sí, claro, compré. Uno de los personajes de esta película dice: es preferible ser odiado por lo que eres que amado por lo que no eres. No bien leí esto, recordé lo siguiente. Fíjate, en el fenómeno del enamoramiento, ¿no? La pareja pierde el seso, ¿no? Y sufre una alteración grave de la atención, ¿no? Porque tiene un régimen atencional anómalo completamente. Y hay un estrechamiento evidente de conciencia, ¿no? Y entonces cada uno ve en el otro virtudes, excelencias, perfecciones, ¿no? O cree ver eso, ¿no? Bueno, yo recuerdo que un autor, Samacuac, hablando de esto mismo, dice: señores, el amor no es ciego, es presbítero, no ve bien de cerca. Cuando uno se desinteresa paulatinamente y comienza a alejarse, comienza a ver mejor y entonces aparecen los defectos. Pero de cerca, enamorado, todo apasionadamente, uno no ve nada. Y Stendhal, en su famoso libro sobre el amor, dice también que el amor no es ciego, sino visionario. Porque no solamente no ve la realidad, sino que la suplanta y pone otra cosa y no es la realidad, sino es lo que el amor imagina que es. Bien, entonces con esto lo que te quería decir sencillamente es que los enamorados, los que verdaderamente lo sean, no pueden enamorarse, en este sentido del enamoramiento, por lo que el otro es, sino precisamente por lo que no es, ¿no? Porque este fenómeno altera completamente todas las otras variables que en una relación distinta no funcionan de otra manera, ¿no? Entonces acá yo tengo que imaginar y sentir que el otro es un cúmulo, digamos, de bondades y perfecciones, cosa que no es. Pero no puedo yo amarlo por lo que es, porque no veo eso que es, ¿no? Entonces, bien, ese es el asunto que quería someter a tu consideración. Bueno, tú mismo has dicho, ¿no? Diferenciando, a veces en el hablar se mezclan las cosas, pero tú estableciste muy bien los linderos entre el enamoramiento y el amor, ¿no? Que me pareció una división muy interesante, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Haciendo una comparación con, en mi opinión, el único aporte realmente interesante que ha hecho la cultura norteamericana al erotismo es una experiencia que se llama el quickie, Ujú. ¿no? Que es un polvito detrás de la puerta, ¿no? Así parados en una fiesta, o en el baño, o en el avión, ¿no? En cualquier parte, ese es un quickie. Entonces, llevando esa distinción al terreno del amor, ¿no? Que no es precisamente el erotismo, el amor comparado, el erotismo comparado con el amor, el enamoramiento comparado con el amor viene a ser precisamente un quickie, ¿no? El enamoramiento es un quickie, es una cosa que dura 5, 20, 30 segundos, ¿no? El amor es lo más prolongado. Hay amores que se repiten y que pasan por las etapas del enamoramiento otra vez. Pero lo que perdura, si es que se puede hacer una división, esto me está sonando, ya lo estoy diciendo y me está sonando, me está sonando medio kantiano, ¿no? Pero lo que perdura es el amor, ¿no? El enamoramiento no puede perdurar, no puede durar mucho, te vuelve loco. Pero Imagínate 20 años enamorado, te vuelve loco. no, pero Te tiras por el puente claro, pero según el guión que prevalece en Occidente, ¿no? Y hablo en general para la gente común y corriente, ¿no? Ese es un presupuesto para pensar en serio en el matrimonio. Justamente el otro día, ayer, justamente, di una conferencia en el Centro Cultural de la Católica, ¿no? Y yo mencionaba esto, ¿no? Nosotros tenemos toda una tradición de amor romántico, de enamoramiento febril,
de casamiento monogámico, de vínculo indisoluble, de celos y de infidelidad. Ese es el guión. Por supuesto hay gente que lo incumple, hay gente que no para mientes en el guión, pero la mayor parte de la gente sigue el guión, ¿no? Entonces se enamora y todo, y yo no sé si es un episodio tan breve, porque a algunos les dura muchos meses, pero lo que quiero decir, aun cuando sea mucho más breve, eso para mucha gente es ya lo suficiente como para pensar en serio, repito, en el matrimonio, ¿no? Entonces se sienten ya casi autorizados, ¿no? Porque creen conocer al otro, porque el otro los ha satisfecho de muchas maneras, para entrar en algo completamente distinto, además, ¿no? En una sociedad civil, en un contrato, ¿no? Ya, o para los creyentes es un sacramento. Pero es otra cosa, ¿no? De modo que no simplemente quería indicar que no estoy tan de acuerdo con este carácter tan breve. Claro, no, 20 años no, pero tampoco puedes, Un mes, 20 días. tampoco dije, Llegas al mes ya es un récord, ¿no? sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, cuando tú que hablaste del guión, ¿no? Para mí en el cine actualmente esa es una cosa que he logrado, creo yo, a lo largo de tantos años que estoy en esto. Yo no le hago mucho caso al guión. El guión simplemente es una pauta de trabajo, es un medio para conseguir fondos, para que los incautos inviertan en una película y entonces le mandas el guión. Pero la película es otra cosa, ¿no? En primer lugar, la película no es lenguaje literario y el guión, desgraciadamente, está escrito. En eso se diferencia, por ejemplo, de la música, que la grafía de la música no tiene nada que ver con la palabra. Tú apuntas una nota y esa nota suena, ¿no? Pero en el lenguaje cinematográfico no hay una grafía propia, sino que emplear la palabra. Y entonces se inmiscuye la literatura y ahí viene toda una confusión. Entonces yo al guión no le hago mucho caso, pero de todas maneras el guión es una pauta para organizar el trabajo, para una serie de cosas. Cuando yo estaba en los preparativos de esta película, originalmente se llamó Amores Imposibles, pero mientras estaba trabajándola, porque es bien compleja, este, creo la película más compleja que he hecho, ¿no? Imagínate que yo la llame compleja. este, Me di cuenta de que no era Amores Imposibles, que la imposibilidad era el amor. O sea, cuando yo digo imposible amor, no estoy hablando de amores imposibles, sino de que el amor es imposible. Y que por eso, por el hecho de ser imposible, que esto ya sé que te va a sonar a paradoja, y es una paradoja, mientras más imposible es el amor, es más intenso, ¿no? La imposibilidad de las cosas es lo que por lo menos para mí las hace atractivas. Cuando una cosa es posible, cuando una cosa es fácil, inmediatamente pierdo interés en ella. La imposibilidad es mi catalizador fundamental. Y una de las experiencias más imposibles en el campo, por lo menos emocional, es el amor, ¿no? Ahora, yo creo, La imposibilidad es el catalizador fundamental. Y una de las experiencias más imposibles en el campo, por lo menos emocional, es el amor. porque también hablé de esto en la conferencia que mencioné hace un momento. Dije, entre otras cosas, hablando del amor, el sexo y matrimonio, que cuando uno revisa la literatura amorosa universal, comprueba que todas las grandes historias del amor se han cantado al amor no conyugal. Incluso en los casos en que hubo casamiento, ¿no? Por ejemplo, pues Romeo y Julieta se casaron en secreto, pero no vamos a recordarlo por el amor conyugal que tuvieron alguno. Y ¿no? se murieron, claro, a tiempo. No, y siempre la muerte, no, es, sí, siempre, no es un acompañante obligado. Pero, entonces decía, en todos los casos es el amor, el amor no conyugal, nadie ha cantado al amor conyugal. Entonces, ¿qué cosa ocurre? ¿Por qué no se canta al matrimonio, digamos, ¿no? Como una institución que manifiesta de muchas maneras el amor, ¿no? Sino que se canta siempre a lo anterior. Entonces, deslicé la posible explicación, que en realidad tampoco no es ocurrencia mía, sino que es un antiguo proverbio turco, con el cual yo estoy de acuerdo, no sé qué piensas tú, pero según este proverbio, no hay nada más terrible que un deseo cumplido, porque cuando se cumple un deseo, dicen los turcos, entra la muerte. Por eso los sultanes tienen siempre un palacio en construcción junto al palacio que habita, ¿no? Y nunca lo terminan de construir. Precisamente por eso. La Torre de Babel,
para que no entre la muerte. También por esa misma razón, las auténticas alfombras persas no están terminadas. Siempre les falta la alfombra compuesta. Puntada final, como se le pregunta a los alfombreros persas, oiga, ¿y por qué no da la puntada final para terminar? No, eso jamás, ¿no? Porque el día que se dé la puntada se acabará el mundo, porque el mundo es un devenir y la puntada final es una conclusión. Entonces terminaríamos todos, ya no habría nada que hacer, estaría todo resuelto. Entonces creo que por ahí está la ruta, ¿no? Me parece que matrimonio, ¿no? Es pues un elemento, digamos, de solidificación, ¿no es cierto? Es un elemento que petrifica, ¿no? Es un elemento que hace que cese la fluencia. Lo anterior es fluencia, es ritmo. Y el matrimonio ya no puede serlo, no es una cosa conclusa, ¿no? Entonces creo yo que también en el caso del amor sería es. Pero a propósito de esto, acá hay un texto muy interesante y que va a motivar una explicación que puede quizá, no solamente, bueno, aclararme la cosa, sino de toda la teleaudiencia. Dices, el amor no depende de lo que se dice o se calla, ni de lo que se hace o se deja de hacer, ni de lo que se recuerda o se olvida, ni de lo que gusta o disgusta, ni de la verdad o la mentira, ni de la belleza o la fealdad, ni de lo que es o no es. El amor no depende de nada. Bueno, yo creo por el contrario que sí depende de muchas cosas, ¿no? Pero en este caso, mi opinión es absolutamente secundaria. Y en todo caso yo la puedo poner después, ¿no? Pero yo creo que antes, ¿no? Para beneficio de toda la teleaudiencia, ¿no? ¿Podrías fundar esta opinión? Bueno, muchas gracias por leerlo porque me estás casi convenciendo que escribo bien. Ah, Este, hay una cosa muy interesante en esto del amor y del enamoramiento, ¿no? Que siempre hay una confusión. A mí me parece que son dos fenómenos completamente distintos, siquiera parecidos. En cuanto a lo de la discontinuidad o la sinfonía inconclusa, que es una alfombra persa, hay que ir buscando pues términos a las que por lo menos le falte un botón, para que esté completito. Pero fíjate, hay otro fenómeno que también está por ahí entre mis escritos, no sé si está entre los que te envié, y es que el recuerdo embellece todo. Y entonces cuando la relación enamorada, no amada, sino la relación enamorada, por razones O, B, S o Z, termina temporalmente en la pausa del enamoramiento, en el lapso del enamoramiento, ¿no? Entonces dura todavía, dura más que el amor, ¿no? Y poco a poco, mientras el recuerdo se va alejando, va creciendo, ¿no? Y se va embelleciendo, y entonces este enamoramiento, ¿no? Dura más que el amor. Vamos aquí a hacer un primer corte y luego retomaremos esta conversación. Estamos dialogando con Armando Robles Godoy. Bien, ¿terminaste o quieres completar lo que venías diciendo? Mejor es recordarlo, ¿sigue? Sí. No, porque aplicando más recuerdos. Claro, pero oí que manifestaba que el recuerdo embellece 12. Pero hay a lo feo. Sí, pero también desfigura. Yo he visto muchos casos, digamos, de memorialistas que hacían recuerdos y cada vez que recordaban agregaban cosas o quitaban otras. O sea, recreaban una realidad y que tú no sabías si realmente era así. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Yo le he oído decir más de una vez al doctor Luis Alberto Sánchez, ¿no? ¿Cómo era Vallejos? ¿No? Y él hacía muy bien la descripción de Vallejos física, ¿no? Y la tres veces yo que se le he oído de esto ha hecho distintas. Básicamente era lo mismo, pero agregaba cosas, quitaba otra, ponía un nuevo detalle, etc. Entonces también el recuerdo tiene esta capacidad desfigurante y alteradora. Y eso se relaciona también con una paradoja que yo uso mucho y que algunas personas que todavía no me conocen se quedan un poco perplejas, y es que en cierta forma esa búsqueda de la belleza en la vida, ¿no? Consiste en modificar el pasado. Nos pasamos toda la vida modificando el pasado, y mientras más capacidad tengamos de modificar el pasado, más belleza encontramos en nuestra vida, porque el pasado muchas veces es, inclusive para muchas personas, yo creo que para todos, mucho más sólido, más importante que el presente, y que el futuro, bueno, del futuro ni hablemos. Pero
el pasado es como un cimiento. Entonces hay personas que tienen un pasado tan pobres, tan parecido al presente y al futuro, ¿no? Que francamente no tienen no hay diferencia entre el cimiento, entre la estructura de la casa y entre el techo. O sea, es una especie de cosa sólida en la que no hay nada atrás, nada mágico, que está basado precisamente, Marco Aurelio, en el imposible que te mencioné al comienzo. Porque ¿qué cosa hay más imposible que volver atrás? No, tú puedes inclusive saltar adelante. En el cine, claro, tienes el fast backward, el fast backward, raconto, qué sé yo. Pero bueno, el arte es totalmente libre. Pero en la vida real, el pasado es un imposible absoluto. Y sin embargo, ese posible absoluto muchas veces es un manantial, no te voy a decir que es toda la felicidad y toda la belleza de la vida, ¿no? Pero es un manantial inagotable de bellezas y de verdades. Claro, las modernas investigaciones del cerebro nos han enseñado, entre otras cosas, que el cerebro tiene dos clases de memoria, ¿no? Una memoria para los simples datos comunes y corrientes, para las informaciones, y una memoria emocional, o sea, una memoria para los acontecimientos o los sucesos que tiene lo que Freud llamaba un quantum de afecto, o sea, cosas que nos han movido o removido o cosas en las que nosotros depositamos una cantidad sentimental o una cantidad emocional significativa, ¿no? Entonces, cuando nosotros recordamos, podemos recordar tranquilos, digamos, datos de la geografía o fechas o nombres de ciudades. Pero cuando recordamos amores o cuando recordamos odios, etcétera, hay todo un movimiento, ¿no? Que puede hacer que al vivenciar eso, ¿no? Tú, claro, como lo dice la palabra, vuelvas a vivir, ¿no? O trates de volver a vivir aquellos sacudones, digamos, que tuviste pues hace 20 años o 30, muchos de ellos por causa del amor. Sin embargo, yo he conversado de esto con esa persona y también he leído a los autores, ¿no? Y dicen que nunca se puede reeditar. ¿Tú qué opinas? Porque, por ejemplo, hay gente que tuvo una linda aventura, tuvo, digamos, un vínculo muy bonito, muy significativo, ¿no? Pasaron los años, se vuelven a encontrar, etcétera, y quieren volver a vivir eso, y no. Bueno, yo trato siempre de vivir editando vigésimas ediciones de mi recuerdo. No sé, como editar un libro y que se quede en la primera edición. Sí, y cada edición es distinta. Yo tengo una cosa, fíjate que te hablo de las cosas que yo tengo porque son las que te conozco, ¿no? Yo tengo una larga carrera, a pesar de que no tengo vocación pedagógica, pero he terminado enseñando pues a generaciones de estudiantes, ¿no? El campo, no solamente en el campo de sí. Entonces he descubierto después de tantos años que tengo pues muchos años enseñando, que ha pasado pues miles de personas por esta cosa terrible que es enseñar o tratar de enseñar. Y yo nunca he visto una misma clase sobre el mismo tema de la misma forma. Me consideraría pues una nulidad, o sea, de encallecí ahí. Hay variaciones conforme la cosa avanza. Una vez una persona amiga, no recuerdo exactamente quién fue, me dijo algo, haciéndome una especie de crítica a cierta cosa que esa persona consideraba una especie de solidez fínica. Y él me dijo, bueno, pero tú no puedes hablar preservando porque a ti te pasa algo terrible. Terrible, se te cae la casa, o qué sé yo, y vas a tu casa y escribes un cuento, ¿no? O un poema, o una película. O sea, lo convierto en recuerdo. Y, lo convierto en recuerdo. Y he descubierto que para crear artísticamente, tal vez científicamente también, pero para crear artísticamente tienes que convertir aquello que sale de tu experiencia personal en un recuerdo. Y el recuerdo le da una dimensión que no tiene cuando está viviendo. Este es uno de los grandes misterios de la vida. Cuando San Agustín era el que estaba bien confundido con respecto al pasado, presente y al futuro, de fuera de todos los juegos que hacían. Yo creo que lo más real que uno tiene es el pasado. No porque tenga como lo recuerdas, no porque tenga muy buena memoria, no porque está escrito en piedra, porque como tú mismo, hasta que yo se ve conocido también, Albert, y cambiaba, pero no que además, haciendo, yo no sé, y para entiendes, ¿verdad? A ver, claro, el día que creo que lo va a lograr, invente un mecanismo para realmente traer hasta atrás, ya sea
viajar en forma biológica o viajar en forma visual, no, va a acabar con mucha más fe. Pero eso se opone a una realidad propia de nuestra especie, ¿no? Y es que el ser humano es un ser futurizo, es un ser que está proyectado a ser. Pero no te está proyectado, vas a hacer cuando termine este programa, vas a regresar a tu casa, vas a ir a tu taller, yo me iré a mi casa o de repente a un centro cultural. Sí, pero mi niego conmigo este equipaje. Esto que estamos creando en este momento. Sí, pero esto de acá en función de lo que ya tú estás pensando hacer dentro de 60 minutos o dentro de 30 días, ¿no? Eso otro que no se ha hecho, porque el pasado fue, pero esto otro que no fue, está incluyendo. Bueno, pero por lo pronto lo primero que voy a hacer el domingo es grabarlo, ¿no? Sí, claro, o sea, ya lo tengo. Aquí entre tus frases lapidarias hay dos que me parecen de lo más interesante. La primera, morir es el fin supremo. Morirse, el supremo fracaso. La segunda, si no tenemos el derecho de morir, el de vivir carece de sentido. Ahora, me permito preguntarte lo siguiente, ¿por qué el intransitivo morir tiene supremacía sobre el pronominal o respectivo morir? Primera pregunta. Y en segundo lugar, cuando te refieres al derecho de morir, ¿te refieres al derecho de decisión? Claro, claro. Lo que pasa es que a pesar de mi desvergüenza cuando escribo y mi falta de timidez, bueno, no solamente cuando escribo, me ha hecho vacilar un poco el emplear de frente el vocablo suicidio, porque por reflejo condicionado en la percepción del lector, en la mayoría de los lectores, la palabra suicidio implica mucho negativo. Entonces, por eso he tratado de, en lugar de poner suicidio, poner morir. No morirse, sino morir. Yo asocio más morirse con que se murió, que es muy distinto a murió. Entonces tú, cuando le dices a una persona que otro se murió, yo al menos lo siento, bueno, se murió. Pero cuando dices murió, como he tenido más de una experiencia personal con amigos que sé que han muerto, o que no se han muerto, sino que han muerto, la cosa tiene una relación más viva, ¿no? Que él se murió. Yo pienso que perder, como lo hemos perdido, por lo menos culturalmente, el derecho de morir, ¿no? Hemos perdido casi todo, casi todo. Hay muy poco en la literatura. Max Silva, nuestro común amigo, una vez editó un libro muy bonito de poetas suicidas, no sé si lo recuerdo, muy interesante. Me pareció muy interesante, 31 poetas, sí, 31 poetas. Me acuerdo que había uno de ellos, era un colombiano, no me acuerdo cuál de ellos era, que tenía un verso que se me ha quedado hasta ahora, ¿no? El alma se me llena de estrellas cuando pienso que moriré. Sin embargo, metió su pequeña alcahuetería romántica, cuando pienso que moriré, pero no está muy seguro si está hablando de la muerte, que después él la hizo suya porque se suicidó, o de cuando suceda que me muero. Ahora lo que llamaremos la sensiblería respecto al morir no es antigua. No, eso sí es un fenómeno moderno, sí, no, o sea, no, antigua no es, sí, es que, bueno, antes incluso hay textos donde, digamos, se pide expresamente, ¿no? Morir con los ojos abiertos, ¿no? Así como el torero que quiere ver cómo viene el bicho, ¿no? Sí, enfrentarlo, de frente, ¿no? Sí, sin echarse para atrás. Entonces esto de que me voy a morir, y además es algo bien curioso tratándose de la cultura cristiana, ¿no? Pues un auténtico cristiano no debía tener temor a morir, porque se ha cumplido bien todas las leyes establecidas por el Creador y si ha sido fiel y ley, etcétera, ¿no? En este valle de lágrimas, pues entonces lo cruzará, ¿no? Y quizás puede llevarse. Claro, lo que pasa es que todos son malos cristianos. Entonces, no, Gandhi, yo recuerdo a Gandhi decía, a mí me gusta el cristianismo, pero lo que no me gusta son los cristianos. Él está comenzando a pasar lo mismo, pero en el Perú, ¿ah? Sí. Antes, pero cuando se me está haciendo gordo. Vamos de aquí a hacer un nuevo corte y ya volveré. Armando tiene lo que él llama lapidarias, ¿no? Ahí está sobreentendida la palabra frase, ¿no? Bueno, lapidario es un adjetivo.
pero ya la ha sustantivizado esto, pues, ¿no? Y entonces, lapidaria esencialmente, pues, ¿no? Una sentencia precisa, contundente, ¿no? Muy aguda a veces. Por ejemplo, aquí veo, gozamos tanto con nuestros sufrimientos que la búsqueda de la felicidad parece una estupidez. Bueno, la pregunta es, ¿por qué la gente goza tanto con su sufrimiento? Mira, ahí sí te tengo que confesar que la frase no es el resultado de una meditación, sino el resultado de un acopio de experiencias tanto personales como no personales, ajenas, ¿no? Y es tan abrumadora la cantidad y variedad de fuentes, de personas que disfrutan de experiencias en la que la base de la experiencia es el placer del sufrir, ¿no? Me ha llevado a esa lapidaria, pero no es que yo comprenda a qué se debe. Pero, por ejemplo, gran parte del sufrimiento innecesario, porque hay sufrimiento necesario, un sufrimiento útil, ¿no? Pero hay sufrimiento estúpido, pues, ¿no? Y gran parte del sufrimiento estúpido es sufrimiento por causa del amor, ¿no? La gente sufre, pero hace horror, por causa del amor. Y un amor que no haga sufrir, ¿no? Es algo, pues, así inconcebible, además en toda la tradición de Occidente. No hay ningún amor feliz en Occidente. Y cualquier amor que sea feliz es un amor que no tiene historia. Tú no podrías hacer una película con un amor feliz, sería una imbecilidad, ¿no? Entonces tiene que ser un amor desgarrado, un amor pues sufriente, etcétera, ¿no? Ahora dependerá ya de cuán artista es la persona que lo hace. Pero un amor feliz en un sentido convencional no tiene historia. No se podría hacer nada con un amor. Yo no sé qué cosa podría hacer realmente con una persona feliz, ¿no? Porque, bueno, supongo que la felicidad es un momento, ¿no? Cuando la hay. Pero, como decía la nueva Eloísa de Rousseau, ¿no? Se sentía muy feliz en un atardecer y me dijo, no, me siento tan feliz que no sé qué hacer con mi felicidad. Me aburre, claro, la felicidad pues seguramente es bastante aburrida, también se prolonga, ¿no? Porque la felicidad me parece que ahora por contraste, ¿verdad? Entonces, claro, normalmente la vida no es feliz, ¿no? Pero hay momentos, hay episodios, hay, ¿no? Instantes felices, lo que llamamos felices. Entonces, ahora por contraste, el otro es tan gris, esto otro es... Sí, imagínate que el clima fuera como hay algunas regiones nórdicas en que el clima es aplastantemente gris durante meses. Yo creo que esa gente acaba, pues, es donde más suicidios hay, dicho sea de paso también. Pero yo creo que la cosa que tú dices es muy interesante porque abre una cuestión geométrica, ¿no? Si no fuera por el amor, la muerte y la violencia, desaparecería el 90% de la literatura, de la cinematografía, del teatro y hasta de la filosofía, ¿no? O sea que son tres cosas que son muy especiales y que no ocurren con frecuencia. Ahora, el problema es que hay un acostumbramiento y que se produce muy rápidamente a vivir por el conflicto. De una de las experiencias que yo he tenido aquí en este programa, en estos 2 últimos años, no sé, llegan acá cientos de correos electrónicos y muchas veces consulta a la gente y todo, ¿no? Y como yo no soy terapeuta, entonces yo derivo los casos a los terapeutas, ¿no? Que son mis amigos y pues los conozco, son gente responsable y seria. Pero una de las cosas que a mí me sigue sorprendiendo es que ninguno de los que escribe, y a veces escriben pues así largas comunicaciones, ¿no? Contando detalles, etcétera, ¿no? Y situaciones muy difíciles, ¿no? Tremendas a veces, ¿no? Desesperadas. Y nadie va, pero yo creo que es fuera el terapeuta, y si el terapeuta pues le da mente conmigo, después te cura, claro. Entonces, y te quita la razón de ser, claro. Entonces se hace feliz. Yo te decía, el psicoanalista Steckel decía, una de las cosas que yo advertí muy tempranamente es que la primera dificultad que uno haya con un paciente es que tenemos que quitarle a la gran amante que tiene. Y esa gran amante que tiene es la enfermedad. O vaya usted a quitarle esa amante, no, él no quiere dejarla. ¿No? Y se aferra y pone ni una razones o pseudo razones para no dejarla. Y bueno, yo lo he comprobado muchísimas veces. La gente no quiere estar bien, porque creo también que estando mal tienen una serie de ganancias secundarias que no tendría estando bien.
Y como estar bien supone un esfuerzo y supone un empeño y un desarrollo y un crecimiento, pero la gente no quiere, pues la gente es muy ociosa, ¿no? Entonces cree que cualquier trabajo espiritual y todo viene pues así del cielo, ¿no? O algo así, ¿no? O que se puede lograr haciendo unas sesiones de una semana, ¿no? Ese facilismo que está muy metido en Occidente, ¿no? Para que usted peso en 3 días. Te resuelve que esos problemas personales en 15 días. Entonces, todo es fácil, ¿no? Y tú sabes perfectamente pues, que no es fácil, ¿no? Imposible. Claro. Tú sabes que yo estoy siempre desde hace muchos años embarcado en lo que se podría llamar la imposible evolución del ser humano. Pero una evolución no de tener más plata, ni de tener más éxito, ni nada de eso, no, sino la evolución personal. Y una de las cosas más difíciles con las que me he enfrentado es esa dificultad en renunciar al placer del sufrimiento. Y sobre todo se hace más grave cuando descubres medios para que efectivamente desaparezca el sufrimiento. Y entonces no los aplicas. Entonces no los aplicas. Y te haces todo un embrollo para... Tú sabes que tienes que hacer una cosa muy sencilla, porque a veces inclusive hasta se metodiza las cosas y descubre los métodos. Y sabes por decirte una cosa burda, que no es así, pero por decirla, ¿no? Tú sabes que si sales a la calle y das una vuelta a la manzana, esa emoción negativa que te ha llevado al borde del asesinato, no, desaparece. Y no das la vuelta a la manzana. No das la vuelta a la manzana y muchas veces terminas ahorcando a la persona. ¿Sabe que yo, hace unas pocas semanas, ofrecí en una miscelánea una breve exposición acerca de la cacospe? La cacosmia, bueno, es un término de la jerga médica y significa una perversión del sentido del olfato, en virtud de la cual, ¿Y cuál es la etimología? ¿Cacos? cacos es malo en griego, si yo Dios mío los veo. Ya, entonces, consiste en esta alteración y en esta perversión del olfato, en cuya virtud percibes los olores nauseabundos y fétidos como agradables y fragantes, ¿no? Y bien olientes. Todo lo excrementicio es así, olor a rosas, ¿no? Es decir, lo asqueroso es delicioso. El mundo al revés. Bueno, yo decía que esto ha sido estudiado en un nivel médico, ¿no? Pero traía esto yo a cuento porque dije que esa metarealidad televisiva, la realidad televisiva hasta hace pocos años era la difusión de basura. Ujú. Ese era el problema. Entonces se hablaba de la telebasura y se decía, por favor, ya basta, no ensucien más. Pero se pasaba por alto el hecho que tú conoces perfectamente, de que la basura es adictiva. Es más adictiva que la pasta base. En el medio que estamos. Claro. Y no solamente es adictiva acá, pues de todas partes. Que por ejemplo, pues en Miami, en Nueva York también hay mucha basura. Entonces, ese es un fenómeno mundial, ¿no? Que entonces dice que la cacomia había llegado. La cacomia llegó aquí hace aproximadamente 10 o 15 años, pero no comenzó todavía a propagarse porque tenía que darse este paso previo, ¿no es cierto?, de la emisión de basura, de la distribución así cuantiosa de inmundicia. Se produjo y entonces se acostumbró la gente. Desde ahora, no es que los peleaspas, para usar un término que le gusta usar y con razón, porque está bien usado, a Fernando Vivas, los peleaspas no es que no quieran pasar ya más basura, es que no pueden dejar de patar, porque la gente la reclamaría, ya que la gente se acostumbró. Pero si uno reclama la basura es porque se acostumbra a la basura, y si uno se acostumbra a la basura, se acostumbra a la pestilencia. Y entonces es capósmico, lógico. Evidentemente, Enrique IV, el rey de Castilla, amaba la pestilencia, ¿no? Y entonces se gustaba estar, ¿no?, toreado de malos olores porque lo percibía fragantes y deliciosos, ¿no? Entonces esta gente no percibe la pestilencia televisiva. No, huele bien, huele bien, huele bien. El problema de esto es que es irreversible.
La persona que está afecta de cacosmia es como la persona alcohólica o la drogadicta. Pero cada vez necesita más. Claro. Te- Entonces, yo quería poder someter esto a tu consideración. No es que haya basura, no, ese es un acto ya bien. Es que hay un acostumbramiento a lo bajo, a la pestilencia, a la degradación, y también así como no se quiere salir del sufrimiento, tampoco se quiere salir de la basura. ¿No? Entonces hay un regodeo, ¿no? ¿No? Pero llega un momento que es ya casi fuchsiano, ¿no? Recordando a Aldous Huxley, ¿no? En que ya no concibe que haya nada fuera de la basura. No, o sea, el universo ya se ha universalizado, claro, o sea, se globalizó la basura. Pero yo una vez tuve un caso muy especial, porque a mí me pasa en menor escala que a ti, por supuesto, pero cosas personas que te llaman o te escriben para consultarte, ¿no? Y uno tiene que decir, no, yo no estoy haciendo la competencia, no, me dijo, no tengo nada que consultar. Pero a veces la cosa es tan interesante que uno escucha, ¿no? Yo me acuerdo de una vez un joven, una persona relativamente joven, 30, 35 años, me confió una cosa que le pasaba y que él me dijo, a pesar de que le gustaba mucho, no, estaba extrañado, pensaba que era una normalidad espantosa. Ahora que tú mencionas, era un cacósmico absoluto. Se había enamorado de una chica, eran amantes. Entonces él agarraba a la chica, le daba purante, ¿no? Luego se desnudaba, se echaba él, la sentaba a ella acá encima, para que se cagara encima de él. Y eso era un placer orgástico, pero orgástico, una cosa así. El solo contarlo ya uno dice, caray, esto ya la cacosmia llegaba pues a un nivel cósmico, ¿no? Pero le producía placer. Y para él eso era pues el placer. Para el que está cacosmiado, y fíjate, no es la televisión solamente la cacósmica, porque la cacosmia se extiende a todas partes e inclusive contagia otras cosas, porque cuando son medios en los cuales se agrupa todo, ese todo que se mete en ese medio también sale cacosmizado, ¿no? Hay, por ejemplo, el cine peruano, ¿no? Que tiene una enérgica tendencia cacósmica, pero enérgica. El resultado no es tan grave como en el de la televisión, porque en el Perú se hace pues 4, 5, 6 películas al año. Claro. ¿No? Pero de esas 4, 5, 6 películas al año, la mayoría, ¿no? Son una cacosmia, pero feroz, o sea, buscan siempre lo feo, lo apestoso. Yo nunca había sentido tanto la sensación de pestilencia, ¿no? Que viendo hace relativamente poco tiempo una película peruana, ¿no? O sea, de repente un vecino mío se tiró un pedo de la sala, pues, y no fue la película, ¿no? Pero armonizada. Vamos aquí a hacer el último corte y ya volvemos. Hacia mediados de la década de 1990, ¿no? Se popularizó en nosotros, en vía el libro de Goldman, La inteligencia emocional, no me acuerdo. Y se habló mucho, se dijo, en fin, ¿no? Ahora se habla de la inteligencia sexual. Bueno, yo me pregunto y también te pregunto, ¿cómo puede ser inteligente la sexualidad? Bueno, quizá creo que estás refiriendo a uno de mis artículos. Sí. Creo que el título y la referencia a la sexualidad era para no aturdir más o confundir más al lector con la diferencia que establezco entre la sexualidad y el erotismo, ¿no? Que me dio mucho gusto oír un programa tuyo la semana pasada, me parece que en la que hablabas casualmente de esa diferencia que hay entre la sexualidad y el erotismo. El erotismo es la sexualidad humana llevada a nivel de arte, o sea, creativo. La sexualidad es la sexualidad. Yo a lo que me estoy refiriendo es al erotismo, ¿no? Y me estoy refiriendo al erotismo porque yo no creo yo creo que la peor confusión que ocurre con respecto al erotismo es que igualito que el amor y el enamoramiento, ¿no? Se le confunde con la sexualidad. No te hablo de la estupidez de los conservadores, de que la sexualidad es procreativa y todo, además la sábana agujereada, todas esas cojudeces. No. Te hablo de una cosa inteligente, de una cosa científica exacta. Y entonces hay una diferencia profunda entre el erotismo y la sexualidad. Y lo que tú me preguntas es relacionado con no con la sexualidad, sino con el erotismo.
Y en el caso del erotismo, sí, la cosa es evidente. Yo lo veo. Pero ¿tú no crees que aquí la confusión o la posible confusión viene por el título mismo del libro de Goldman, ¿no? Porque aquí esto se tradujo, ¿no? Perdón, esto se difundió vía ese libro, todos lo sabemos. Pero él al hablar de inteligencia, si tú lees perfectamente, sin duda lo has leído, y creo que mucha gente, pero cuando uno lee el libro de Goldman, él lo que ha hecho, en términos sencillos o más o menos sencillos, porque hay partes un poco difíciles, es difundir los trabajos de la neurología contemporánea, sobre todo los grandes aportes de Ledoux, que tiene un libro fundamental que se llama El cerebro emocional. Entonces, esto que él llama inteligencia siempre había sido adscrito, ¿no es cierto?, a todo lo que supone, pues, conocimiento, razón, etcétera, ¿no? Y el cerebro emocional no se refiere a nada de eso, porque cuando él habla de lo que se llama inteligencia emocional, ¿a qué se refiere? Se refiere al autodominio, se refiere a la perseverancia, al empeño persistente, ¿no es cierto? Se refiere a no sentirse derrotado, a sobreponerse ante los obstáculos, etcétera. O sea, a lo que antes conocía como, ¿no?, el dominio de la voluntad, no una facultad del alma, pero era la voluntad que podía mucho más que todas las ideas y la razón, ¿no? Eso de ahí, si tú dices inteligencia, entonces dices, pero ¿cómo está pensando y todo? No, no hay nada de esto, no piensa nada. Lo que pasa es que hay efectivamente, pues, un cerebro emocional que es una parte además muy arcaica en el cerebro, que trabaja, digamos, complementariamente y coordinadamente con el cerebro, digamos, el neocórtex, ¿no es cierto? ¿No? Ya la parte cortical, ¿no? Ya la parte razonable, inteligente, discursiva, lógica, analítica, ¿no? Pero la otra es, primero, que es un cerebro que tiene una velocidad muchísimo mayor. Segundo, que tiene, digamos, una entidad muchísimo mayor, pues el córtex es una cosa muy reciente, pues este de acá, pues es algo completamente arcaico, ¿no? Y claro, lo que dice el autor y lo que dicen los otros autores es que la gente, ¿no?, siente como que hay un dominio paleolítico, ¿no?, que se remonta pues al Cromañón o incluso mucho más allá, que lo sobrepasa y que no puede dominar en los momentos de la ira, del temor, en los momentos de grandes emociones, ¿no? Se desconoce. Todo este libro es justamente para que la persona no se sienta avasallada por algo que no entiende y que simplemente se lo come. Y si tú vas a ponerte a pensar y a analizar, lo otro te voló hace rato, ¿no? Pero yo lo que encontré en el libro, a mí me resultó interesante, pero no apasionante. Entonces, en el libro se habla mucho racionalmente de una cosa que no se puede interpretar racionalmente, que es la velocidad de la emoción. Tú mismo has hablado de la velocidad. Hay una teoría antigua que inclusive atribuye la cosa matemáticamente a relacionar velocidades. O, por ejemplo, la función emocional es 30.000 veces más rápida que la intelectual. Y la erótica es 30.000 veces más rápida que la emocional. O sea que es una velocidad que es absolutamente incomprensible, ¿no? Cuando viene la famosa experiencia del flechazo, o sea, digamos, el enamoramiento en su forma, pues, paradigmática, ¿no? Es el flechazo, ¿no? Pero ese flechazo es un flechazo para la velocidad racional, pero no para la velocidad erótica. Para la velocidad erótica ya pasó todo. En ese momento se realizó una cosa sumamente compleja que equivaldría perfectamente a varias horas de relación intelectual. Tú sabes que en laboratorio se ha podido comprobar exactamente eso, ¿no? Si se acerca una serpiente venenosa, que entonces, claro, uno en teoría advertirá que hay un peligro porque te puede, pues, morder y te puede matar. Pero el cerebro emocional reacciona primero que el neocórtex. Claro. Y entonces primero hay una sacudida emocional y entonces comienzas tú a tener temor, a sentir temor. Y luego viene la información del otro cerebro y dice, tú sientes temor porque etcétera, viene ya, ¿no es cierto?, el discurso. Pero mucho después. O sea, primero es el movimiento, digamos, arcaico, el movimiento que no está sujeto a la razón, además que no puede ser controlado por la razón.
Sencillamente es así, ¿no? Inclusive cuando hay miedo, tú tiemblas. Ese temblor no es una cosa intelectual, no sé si el miedo. Sí. Pero hay una función ahí intermedia que está a veces un poco olvidada, que es otra inteligencia, que es la inteligencia física. La inteligencia física, ¿no? Que también es más rápido que trata algún día, no te lo recomiendo porque te vas a caer, pero trata de bajar la escalera con la función racional. No llega ni al tercer escalón, pues. Así es. Entonces hay una inteligencia física que maneja los pies, que maneja... Todo esto no es arbitrario. No es un caos que de repente se ajusta por algunas leyes misteriosas. Es que hay inteligencias. Pero lo que no hay es globalización de las inteligencias. O sea, establecer un contacto de la inteligencia emocional con la inteligencia racional. ¿Qué cosa pasa, por ejemplo, con el cine, volviendo a mi chochera, ¿no? Que el lenguaje cinematográfico se quiere interpretar verbalmente. Y ahí se acabó todo. Que es una cosa, la eterna discusión que tengo con los críticos, ¿no? Los críticos tratan de intelectualizar, literaturizar el lenguaje cinematográfico para poder traducirlo a un medio que ellos dominan, que es el lenguaje verbal, para poder comprenderlo. Y nunca lo comprenden. Y pasa lo mismo con los cineastas, o el músico. Yo veía a mi padre componer y a veces me sentaba a su lado y me quedaba ahí horas, porque a mí me interesaba mucho la música. Y durante todo ese tiempo me acuerdo que después salía, pues después de 4 o 5 horas de estar en el piano, ¿no? Y me decía, bueno, vamos a pensar un rato. O sea, él había estado 4 horas sin pensar, entre comillas, racionalmente, pero estaba pensando. El pintor, cuando pinta horas de horas, está pensando en lo que, no está pensando en palabras, ¿comprende? No está pensando intelectualmente, está pensando, no sé a qué función se puede aplicar el arte, pero supongamos que es el emocionado o alguna subcomisión de la función emocional. Y entonces ese hombre está pensando y termina agotado. Bueno, también dicen pues que eso ocurre, y sin duda es así, con los grandes maestros del ajedrez. Si, por ejemplo, tuviesen que hacer todas esas partidas múltiples que hacen, etcétera, no sé, eso no se puede hacer pensando. Los grandes maestros no pueden adelantarse 20 jugadas pensando porque es interminable, ¿no? Entonces ahí está entrando a tallar una serie de otros componentes que no, pues la idea es muy lenta, ¿no? Y digamos, las deducciones y todo el cerebro izquierdo, que es importante, no podría permitirle jugar con 10 personas a la vez. No se puede adelantar en cada caso todas las posibles jugadas con las que me van a responder, etcétera, ¿no? Entonces tiene que ser, digamos, una cuestión de carácter así, totalizante, holístico, ¿no? Que vea en una proyección, ¿no? Pero no ideativo, porque ideativamente no se podría jugar así. Yo no soy maestro del ajedrez tampoco, ¿no? Pero tengo entendido que es así, ¿no? Pero mira, a mí me pasó una cosa muy curiosa con 2 actividades completamente distintas entre sí, ¿no? El toreo y el ajedrez. Comenzando por el ajedrez, ¿no? A mí me dio muy fuerte por el ajedrez, inclusive estudié ajedrez, tengo libros de ajedrez y Huatuey. Bueno, ya lo he dejado hace tiempo, ¿no? Porque el tiempo se ha achicado, como tú sabes. O sea, ya no hay... Antes había tiempo para jugar ajedrez, no hay tiempo para nada. Y entonces el ajedrez llega un momento en que tú te das cuenta que lo estás pensando. Es una cosa rara, ¿no? Porque el ajedrez no se puede decir que es emocional, no, pero tampoco es intelectual, es otro universo. Y entonces en ese momento se te simplifica el problema, porque lo ves en una forma muy rápida que no la puedes pensar. Y entonces recién ahí comienzas a pasar, digamos, no a gran maestro, ni mucho menos, ¿no? Pero llegas a otra etapa en que comienzas a encontrar el placer del ajedrez. Con el toreo era exactamente lo mismo. El toreo es una cosa tan antinatural, ¿no? Que tú obligas a tu cuerpo a hacer lo contrario de lo que la inteligencia emocional e instintiva te dicta hacer, porque si lo hace te agarra todo. Entonces es una lucha terrible en la que aparentemente haces primar la intelectualidad sobre la emoción, pero no es así. Es simplemente la búsqueda de una emoción que te maneja el cuerpo de acuerdo con lo que tienes que hacer con el toro. Y entonces la cosa sale sola. Y ahí sí te embarga un placer rarísimo. Te advierto, el placer de torear es una cosa muy rara. No el placer de ver toros, ¿no? Sino de torear. Bueno, aquí desgraciadamente el toro del tiempo sí ya no está a punto de cogernos, de modo que no tenemos más remedio que poner punto final y agradecer, por cierto, a Armando Robles una vez más su valiosa participación en este programa y con ustedes será hasta el programa siguiente.